Cómo critican siempre a mi querido México, sobre todo que es un país peligroso, atrasado y peligroso de nuevo. Pero si te digo que Suecia lo sigue de atrás, de eso no se dice nada. El país de ABBA, IKEA, los autos Volvo y las güerotas de tus sueños resulta ser el segundo país del planeta con más ataques por bombones sin tener un conflicto bélico. De aquí en adelante, los eufemismos y las equivalencias serán nuestros amigos. El motivo lo puedes imaginar. No solamente con los bombones destaca Suecia. Además de lo anterior, resulta ser el país de la Unión Europea con más violines activos y despiadados desvividores. Pero de eso, silencio profundo y penetrante. Los medios poco y nada dicen. En un reportaje publicado por el propio Euronews, un muchacho moderno y confundido relata que en Malmö, la tercera ciudad más habitada de Suecia, después de Estocolmo y Gotemburgo, le pagan por hacer saltar una puerta como cerrajero unos 3.000 euros. Por desvivir a un humano, la tarifa asciende a 80.000 euros. Pero en Estocolmo, la capital sueca, la paga es bastante menos, unos 50.000 euros. Bueno, pues te muestro mi casa. Me daba un poco de vergüenza mostrarles mi casa, mi hogar. Por azares del destino me tocó estar así. Sucede que Malmö es más caro porque hay gente más importante y existe el riesgo de alegres venganzas. No seas mal pensado, tú que trabajas todos los días sin hacerle daño a nadie. No caigas en su trampa. Este ser de luz nos aclara que jamás ha arrebatado un alma, solo ha causado daño a muchos. Así lo relata un joven miembro de un grupo de confundidos y malinterpretados. En los últimos tiempos, los jovenzuelos sospechosos de arrebatar almas se cuadruplicaron, sobre todo porque no se les puede exigir responsabilidad penal. A los peces grandes les resulta fácil manipularlos con dinero. Por ejemplo, regalándoles ropa. Piensan que es bueno para ellos. Luego les dicen, ¿por qué no nos hacemos amigos? Así es como empieza todo. Explica nuevamente el joven miembro de un grupo de incomprendidos sociales. El violín es otro instrumento muy habitual en Suecia. En el 2023, las condenas por el uso de este instrumento se duplicaron. Suecia es un país abierto, comprensivo e inclusivo. Por eso cuenta con zonas prohibidas
o poco recomendadas para las damas. Beis es el nombre ficticio de una joven que experimentó un concierto de violín. Rinkeby, un distrito de Estocolmo donde las mujeres no musulmanas tienen más probabilidades de experimentar estos eventos. La misma sueca nos relata que los chicos creen que se debe actuar de esta manera con aquellas que no llevan velo. Ya no salimos a las calles después del anochecer. He vivido aquí los últimos 25 años y la situación cada día es peor, relató al tiempo que exigía al gobierno sueco controlar las mezquitas de la ciudad. Hace relativamente pocos días, el país experimentó el peor sisoteo de su historia. El suceso costó 10 almas, entre ellas el autor del sinsentido. Al momento no han aclarado si se trata de un nacional o de uno importado. Ya sea por comparación o por imaginación mía, cuando callan la nacionalidad del autor, es porque él mismo suele ser foráneo. Suecia ha tenido la reputación desde el segundo conflicto mundial de ser un país abierto a los inmigrantes y desarrollar políticas sociales tolerantes y abiertas. De buenas intenciones está plagado el camino al infierno, y lo que no tuvieron en cuenta que existen inmigrantes e inmigrantes. La lenta adaptación cultural de nuevas comunidades, en especial aquellas con una fuerte alergia al jamón, han dado problemas bastante pesaditos y sobre todas las cosas, haciendo la vida más difícil a los suecos nativos. Suecia, para resolver la falta de mano de obra y mantener el progreso económico, desde la década de 1950, el país ha recurrido a la inmigración. Demoró bastante en darse cuenta que el remedio terminó siendo mucho peor que la enfermedad. Recientemente endurecieron los procesos migratorios y comenzaron a ofrecer dinerito para que muchos regresen.
Pero como todos sabemos, ya es demasiado tarde y muy difícilmente puedan desprenderse de estos alegres personajes y dificultades. Soy el tío Miguel.